Un fuerte saludo para todos ustedes. El día de hoy, 24 de marzo del año 2020, el gobierno federal, desde la conferencia mañanera, hacen oficial en su informe refiriéndose a la epidemia del COVID-19 que se ha entrado a la fase 2 y que se implementarán las medidas correspondientes. Esto lo hizo en compañía de su equipo de trabajo, entre ellos científicos, médicos, secretario y subsecretario de salud, economistas y representantes militar y de marina. El mensaje fue contundente y con información optimista y datos reales con los que cuenta nuestro país, sin necesidad de endeudar a la nación ni al pueblo. Te voy a compartir fragmentos claves de la conferencia con la información que te estoy mencionando, en la cual se especifican presupuestos que se invertirán para este tema, donde también confirmo que no se suspenderán los apoyos sociales y se continuará la construcción de las diversas obras que se realizan en estos momentos, como la construcción de carreteras, caminos, la refinería de Dos Bocas, más de 15 hospitales nuevos, el Tren Maya, entre otros. La finalidad, por lo que hago este video, es únicamente de informar, ya que veo que circulan más las noticias falsas, la desinformación, que la información oficial. Aquí te comparto el mensaje. Hay un pueblo fuerte, consciente, organizado, y hay un gobierno con autoridad moral, con autoridad política, que actúa de manera eficiente. Que repito, fuimos los primeros en el mundo en atender todos los días a la salud pública, informando desde hace 3 meses. Decidimos que íbamos a guiarnos por la opinión, las recomendaciones de los técnicos, de los especialistas, de los médicos, de los científicos de la salud, que ahora nos acompañan. Se ha actuado con profesionalismo, se ha hecho a un lado la politiquería. Hemos enfrentado también a nuestros adversarios que buscan siempre dañarnos, aunque en ese propósito se dañe al pueblo. Hemos podido enfrentar el amarillismo de algunos medios de comunicación, la difusión de mentiras para atemorizar, noticias falsas. Encabezo un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso somos fuertes. Vamos a presentarles lo que significa esta nueva etapa para enfrentar el coronavirus. Vamos a escuchar primero al doctor Hugo López-Gatell, que ha sido el encargado de la conducción de este plan. Luego vamos a escuchar al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y al general secretario Luis Crescencio Sandoval González, porque además del plan de atención médica a enfermos en el sector salud, va a actuar tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa, con el Plan Marina y con el Plan DN3. También va a hacer uso de la palabra el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, para informarles sobre la disponibilidad de recursos. Ya a partir de ayer empezaron a dispersarse recursos de la pensión. Se les están enviando a más de 8 millones de adultos mayores 42,000 millones de pesos. Los que tienen su cuenta, ya desde ayer están los depósitos. Y ya en esta semana empieza la entrega con brigadas a los que reciben su apoyo en efectivo. Nos están ayudando los servidores de la nación y otros trabajadores. El día de hoy también voy a firmar un decreto para que tanto en el sector público como en el sector privado se les otorgue permiso
a los adultos mayores para que puedan estar en sus casas. Permisos con goce de sueldo. Ya estoy recibiendo muestras de solidaridad de empresarios. Me mandó a decir el ingeniero Carlos Slim que se compromete a no despedir a ningún trabajador de sus empresas. Solicito a todos los empresarios que se solidaricen. También decirle al pueblo de México que frente a la crisis económica tenemos fortalezas. Tenemos fortaleza porque tomamos la decisión desde que llegamos al gobierno de no permitir la corrupción y eso nos ha dado posibilidad de tener ahorros. Todo lo que antes iba por el caño de la corrupción lo tenemos en caja en la Secretaría de Hacienda. Tenemos fondos extras para usar de alrededor de 400,000 millones de pesos. ¿Por qué menciono esta cantidad? Porque esto nos va a permitir mantener los programas de bienestar, además del presupuesto, porque la recaudación ha sido buena. Ayer les decía yo, en lo que va del año con relación al año pasado, tenemos una recaudación del 7% superior a lo obtenido el año pasado. Son como 45,000 millones de pesos. Tenemos el presupuesto sin déficit y 400,000 millones adicionales. Esto nos permite mantener todos los programas de bienestar, todos. Nos permite tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas. Aprovecho también para pedirle a los gasolineros, a los que tienen las concesiones, que no abusen, que la gasolina no puede costar más de 17 pesos por litro. Tenemos recursos para que continúe la construcción del aeropuerto, para que continúe la construcción de caminos, de carreteras, el plan del Istmo. Tenemos recursos para que continúe la construcción de la refinería de Dos Bocas. Tenemos recursos para financiar el Tren Maya, porque todo esto va a permitir crear empleos que se van a necesitar. Ya va a venir una etapa de recuperación económica. Les adelanto que en su momento vamos a otorgar créditos sin intereses o con tasas muy bajas a 1 millón de pequeños negocios. Esto es para pequeño comercio, para fondas, taquerías, talleres, todo lo que va a resultar desgraciadamente afectado por la crisis económica. Pero tenemos que cuidar nuestra salud. Lo más importante de todo es la vida. En la gráfica lo que se muestran son curvas epidémicas de algunos de los países que al momento han sido más afectados: España, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos de América. Lo que vemos en todos esos países es lo que se puede esperar de una epidemia de rápida propagación. Es decir, durante un periodo que aproximadamente es de 30 días en promedio, tenemos una transmisión francamente lenta. A partir del primer caso empieza a contarse este periodo y hasta durante 30 días se va encontrando que la suma de casos, pero particularmente los casos que se agregan cada día, se cuentan en menos de decenas. Finalmente, en la parte baja de la diapositiva, apenas visible, está una línea de puntos gruesos que corresponde a lo que está ocurriendo en México. Todavía no hemos llegado al punto de inflexión. Todavía no hemos llegado al punto en donde cambiamos de una propagación lenta a una propagación muy, muy acelerada. Y esta es la oportunidad de México. La oportunidad de México es haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias. El momento es este y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2
lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado 2 semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Pero esto es importante, porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo. Administrar el riesgo, en términos llanos, lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud de México. Y por eso es importante que estas medidas de mitigación comunitaria sean tomadas en cuenta. Destaco que en términos de mortalidad, mientras que muy triste y desafortunadamente algunos países ya tienen decenas, centenas o millares, nosotros apenas tenemos 4 muy desafortunadas, pero solo 4 muertes. Italia tiene 5.476 muertes, en España han muerto 1.720 personas, en Francia las defunciones ya se suman en 674, mientras que en Estados Unidos hay 407 decesos atribuibles a COVID. Y por su parte Alemania tiene ya casi 100, tiene 94 personas fallecidas relacionadas con la epidemia. México tiene 4. México encuentra, por lo tanto, el área de oportunidad, la aprovecha y la usa con base en ciencia y con base en los métodos de la salud pública. Pero también tenemos la Jornada Nacional de Sana Distancia. En la siguiente diapositiva resumimos las intervenciones masivas que la sociedad puede y debe tener para lograr la reducción de la transmisión de este virus. En primer lugar, proteger y cuidar a las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo. Como ya hemos dicho, las personas mayores a 65 años tienen un riesgo cada vez más grande conforme tienen mayor edad para complicarse o incluso para morir. Hay que estar muy al pendiente, no solamente ellas mismas, sino también su familia, su comunidad, la sociedad en su conjunto y desde luego el gobierno. Lo segundo es suspender las clases en todo el sistema educativo nacional. Esto ya desde ayer, 23 de marzo y hasta el 19 de abril. Suspender temporalmente por las mismas fechas eventos y reuniones de concentración de 100 personas o más. Suspender temporalmente actividades laborales. ¿Pero cuáles? Aquellas que impliquen la movilización de personas de sus domicilios al trabajo y de regreso o que estén llevando a la movilización en el espacio público. Esto en todos los sectores de la sociedad, el público, el privado y el social. Ahora, aquí es muy importante. Las instituciones, las organizaciones privadas y sociales no pueden parar porque de ellas dependemos todos y todas en este país. La producción de alimentos, la logística básica, los servicios dependen de todas estas organizaciones. Entonces, conjuntamente con esta medida de suspender las actividades laborales que impliquen la movilización o reunión de personas, se ha solicitado que todas las organizaciones, dependencias y entidades pongan en práctica sus planes de continuidad de operaciones para garantizar el funcionamiento y el logro de la misión fundamental de ellas y además los derechos tanto de los trabajadores y las trabajadoras como de las personas usuarias de sus servicios. Continuar en una acción más intensiva y dedicada las distintas medidas de higiene básica, higiene pública e higiene individual. El lavado continuo de manos con agua y jabón y si no hay agua y jabón con sustancias antisépticas. El proteger el estornudo tapando nariz y boca con el antebrazo. Achú. Y también que quien esté con síntomas se quede en casa, se quede en casa toda persona que pudiera tener síntomas y que no tenga riesgo de complicarse, que es la gran mayoría, que se quede en casa por 15 días para que no transmita a otros. Ahora bien, enfatizamos, si es un adulto mayor, una mujer embarazada
o una persona con enfermedades crónicas, en particular diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad pulmonar o cardíaca, así como enfermedad renal o cualquier causa de supresión del sistema inmune, no esperar. Hay que acudir a evaluación médica para prevenir las complicaciones. Y aquí quiero aprovechar para agradecer a nombre de todas y todos el dedicado trabajo de todo el personal de salud, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, psicólogas, psicólogos, el personal de apoyo, trabajadoras sociales, todo el personal que representa el Sistema Nacional de Salud. Es una comunidad valiente, es una comunidad heroica que ha solventado muchísimas adversidades en el día a día y también en etapas críticas como esta. La solidaridad, el compromiso, la responsabilidad profesional de todo el personal de salud en este momento es fundamental. No podemos entrar en ninguna clase de discordia o en alguna clase de distanciamiento emocional y distanciamiento de comunicación. Todo el Sistema Nacional de Salud tiene que estar presto y atento para responder a este reto. ¿Cuánto tenemos en infraestructura? Tenemos lo que se ve en esta diapositiva, tenemos una capacidad sólida, tenemos una capacidad amplia, organizándonos de una manera solidaria y generosa entre todas las instituciones del sector salud, las dependencias civiles y militares, podemos tener una capacidad suficiente. Solamente la infraestructura dedicada específicamente a COVID, que no es toda la infraestructura, nos permite tener unidades de terapia intensiva, camas hospitalarias, ventiladores mecánicos, monitores, oxímetros, rayos X portátiles, etcétera, etcétera, todo el equipamiento que cuidadosamente fue seleccionado como relevante para enfrentar a COVID. Esta es solo la capacidad básica instalada, apropiadamente puesta al servicio de la respuesta a esta epidemia. A continuación, les voy a presentar el Plan Marina para apoyo al tema del COVID-19. Estas son las diferentes dependencias que cuenta la Secretaría de Marina en los puertos para apoyar esta contingencia. Son dos casos en los que la Secretaría de Marina va a intervenir en casos graves me refiero a que estén hospitalizados en terapia intensiva, y los otros casos son centros de aislamiento voluntarios. Desde luego que tenemos en Ensenada, en La Paz, etcétera, en otros puertos, pero no tienen la capacidad para dar ese servicio. Estos son los puertos que sí tienen la capacidad. Las estrellas nos indican los lugares donde pueden ser atendidos en casos graves. En total tenemos 79. Y para centros de aislamiento, 4,043. En el interior de aquí de la República, aquí en donde estamos, estos son los diferentes establecimientos, los vamos a boletinar ya con la dirección establecida para que se sepan. La que sigue, por favor. Esto es lo mismo, nada más que aquí ya los desglosamos en el Golfo y Mar Caribe, en el centro del país y en el Pacífico. Igualmente aquí los casos donde van a estar por aislamiento voluntario son en estos lugares, en el Golfo y Mar Caribe, Centro y Pacífico. La que sigue, por favor. Y estas son las capacidades para tener movilidad, tanto por aire, por mar o por tierra, ya sea para trasladar algunos elementos que estén enfermos, o bien para trasladar médicos, para trasladar equipo, para trasladar medicinas o lo que se nos indique. Tenemos nosotros 5 aeronaves de ambulancia con equipo de terapia intensiva, tenemos un helicóptero también como ambulancia aérea con terapia intensiva para traslados de algunos de los enfermos que se nos indiquen. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es hasta donde tenemos. Lo que queremos es demostrarle al pueblo de México que estamos solidarios con ellos, y también aclarar que este plan empieza a partir de hoy. Nosotros estamos ya en el Plan Marina para apoyo al COVID, y vamos a entrar en la etapa de apoyo que se les demostró aquí cuando la Secretaría de Salud nos lo indique, porque es necesario entender que la Secretaría de Salud es la que lleva el liderazgo de esto. Muchas gracias. Ustedes pueden observar aquí en la lámina los recursos humanos y los recursos que tenemos en transporte terrestre y aéreo.
Tenemos 1.738 médicos, 1.727 enfermeras, oficiales de sanidad 884, que estos oficiales de sanidad es lo que viene siendo un paramédico. Las tropas de sanidad 8.152, que es el personal que apoya toda esta infraestructura. Cirujanos dentistas 649. Aquí estamos previendo que estos cirujanos dentistas, que son parte de la infraestructura de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, pueden, previa capacitación, servirnos para incrementar nuestras capacidades en las diferentes instalaciones que vamos a utilizar dentro del plan DN3. También tenemos personal operativo en apoyo a la estructura de sanidad, 3.600. Estos son soldados, son tropas que de alguna manera también con una capacitación que les demos nos pueden servir para las funciones más básicas en la estructura de sanidad, haciendo un total de 16.750 hombres que podemos emplear de nuestra estructura para atender esta emergencia. En transportes aéreos y terrestres tenemos 100 ambulancias de terapia intensiva, tenemos 470 ambulancias nada más de traslado y vehículos para el transporte de insumos. Contamos con 2.337 vehículos de carga, 12 aeronaves de ala fija, 22 aeronaves de ala rotativa, helicópteros que nos van a servir para que, de acuerdo a sus capacidades de cada uno de estos, pues, hacer llegar los insumos o el material que se requiera a cualquier parte de la República. Ahí en el mapa, con diferentes puntos de colores, nuestros hospitales, tenemos un hospital de alta especialidad que está en color azul, que está aquí en la Ciudad de México. Son 5 hospitales, aquí están las especialidades, las pueden observar: el Hospital Central Militar, el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, la Unidad de Especialidades Médicas, la Unidad de Especialidades Odontológicas, que puede ser también adaptada, como ya lo mencioné, en relación al personal, el Centro de Rehabilitación Infantil. También tenemos en segundo nivel, tenemos 4 hospitales de especialidades distribuidos. Ahí en el mapa ustedes pueden ver en Yucatán, en Jalisco, en Nuevo León y en Sinaloa, son nuestros 4 hospitales. También hospitales de región que están también distribuidos en los diferentes estados, aquí casi en todos o dentro de nuestra delimitación territorial tenemos 12 regiones militares que abarcan varios estados, de 2 o 3 estados, y ahí es donde están ubicados estos hospitales para atender regionalmente alguna necesidad, y estos están considerados dentro de esta aplicación del plan DN3. Y también 19 hospitales de zona de segundo nivel que están ubicados con puntos rojos ahí en el mapa, haciendo un total de 36 hospitales de este segundo nivel. De primer nivel tenemos 262 pelotones de sanidad. Estas instalaciones de sanidad son las que están incorporadas en cada una de las unidades operativas que tenemos, en cada uno de los batallones, de los regimientos, de esas corporaciones, tienen su servicio de sanidad para atención del personal. Entonces, estas también están consideradas en el plan, estos 262 pelotones, y 10 unidades médicas de consulta externa, que estas unidades de consulta externa están destinadas a las áreas donde hay una mayor concentración de unidades operativas y por ende una mayor concentración de derechohabientes. Entonces, estas unidades también las estamos incorporando en el plan porque es las partes donde tenemos mayor concentración de población, haciendo un total de 272 instalaciones de primer nivel y en total general de los hospitales 313 instalaciones sanitarias para la aplicación del plan. Nuestros 15 hospitales militares de zona y 37 unidades operativas que vamos a condicionar
para que den terapia intensiva. En cada una de estas 52 instalaciones tendremos 20 camas con ventiladores, haciendo un total de 1,040. También de los hospitales de la Secretaría de Salud, de los 10 que ya tenemos identificados, también ahí se establecerán 30 camas con ventiladores, haciendo un total de 300, y 50 camas para hospitalización nada más, haciendo un total de 500. Tenemos otros 17 hospitales del sector salud que ya estamos revisando. El día de hoy ya iniciará la revisión para también incorporarlos al plan de DN3 para poderlos operar e incrementar las capacidades tanto de terapia intensiva como de hospitalización. Finalmente, un resumen de lo que sería la aplicación del plan DN3. Ahí tenemos en personal militar con el que ya contamos, con el que existe, el personal profesional de la salud por contratar, haciendo un total para la aplicación del plan de 20,444 hombres. En instalaciones hospitalarias para terapia intensiva 62, para hospitalización 41, y haciendo la proyección que les mencionaba yo en base al tiempo que deben de estar en terapia intensiva o hospitalizados, tendremos una capacidad de 14,060 personas beneficiadas. Y medios de transporte, pues 34 aeronaves, 2,337 vehículos terrestres, con un total de 2,371. El compromiso que normalmente se tiene de las Fuerzas Armadas, y más en la aplicación de este plan de DN3, pues es dar la seguridad, proporcionar el bienestar al pueblo de México. Siempre nuestro personal se mantiene en una capacitación constante para aplicar este plan de DN3 y siempre dispuesto a servir a nuestra nación en casos como este, que se puede dar una emergencia y que podemos emplear todos los recursos que la nación nos ha dado para nuestra operación en beneficio de nuestro país. En total dotamos ya desde el día de ayer de 4,500 millones de pesos adicionales, alrededor de 4,000 millones de pesos que fueron a la Secretaría de la Defensa Nacional y cerca de 500 millones de pesos a la Secretaría de Marina. Quiero ahora referirme a los recursos con los que se ha venido fondeando los programas de salud en los estados. A la fecha, a través del INSABI, hemos transferido cerca de 15,300 millones de pesos a los estados para el periodo enero-marzo. Dada la coyuntura, vamos a adelantar los recursos que correspondían a abril-junio. Así es que en los próximos días vamos a hacer una transferencia de 10,000 millones de pesos adicionales. Para finales de este mes, en esta misma semana, se habrán transferido a los estados una totalidad de 25,000 millones de pesos. Eso sin contar alrededor de 4,500 millones de pesos que el propio INSABI está destinando para la compra de medicinas y suministros médicos. Finalmente, quiero, para poner en contexto estas cifras, hacer referencia a los recursos presupuestarios y financieros con los que cuenta el Estado mexicano en materia de salud. La Secretaría de Salud para el ejercicio fiscal 2020 cuenta con 128,8 millones de pesos, de los cuales a la fecha ha ejercido 25,6 millones de pesos, es decir, un avance del 20%. Obviamente estamos esperando que la utilización de estos recursos se va a ir incrementando. Para finales de este mes, con relación a las transferencias que ya había señalado, se espera que esté alrededor del 29%. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal de 825,000 millones de pesos y el ISSSTE de 349,4 millones de pesos. Finalmente, se hizo en el transitorio de la Ley General de Salud, se incorporó ese transitorio para que los 40,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar pudieran destinarse a fines como esos. El INSABI los tiene ya a su disposición. Este fondo tiene la suficiente flexibilidad para permitir reaccionar en emergencias como estas. Muchísimas gracias. Yo agradezco mucho a los médicos, enfermeras,
especialistas, científicos del sector salud, por su profesionalismo. Estamos preparados y agradezco el respaldo de las Fuerzas Armadas. No soy la persona indicada para hablarte a detalle del virus, ya que hay mucha información buenísima sobre esto. Si necesitas más información sobre este tema, escucha las conferencias que se te ofrecen todos los días desde el Palacio Nacional por los expertos en la materia. Y ya sabes que en las mañaneras, empezando a las 7 de la mañana, puedes ver el informe que te da el presidente con su equipo de trabajo y el informe epidemiológico que te ofrece el doctor Gatell desde las 7 de la tarde en delante. Hay muchos médicos que están apoyando de manera muy prudente, compartiendo información para tomar las medidas y también para que podamos entender cómo y cuál es la conducta del virus. Dejaré varios enlaces a los videos donde los médicos especialistas hablan sobre este tema. Lo único que tienes que hacer es darle clic al enlace y ver el video. Porque si no te informas bien, entonces es más fácil caer en el pánico por cualquier noticia que nos llegue en nuestros celulares.